La boda de Puebla. Los invitados comieron con apetito, sin sospechar que el festín era de los muertos. 1938. El cielo de Puebla amaneció naranja aquella mañana de octubre, como si el sol supiera que algo terrible estaba por ocurrir en Los Ángeles. Las calles del centro histórico resplandecían mojadas tras la lluvia nocturna, y el olor a café recién molido se mezclaba con el humo de las tortillas en los fogones de las fondas. Era sábado, día de mercado, y las campanas de la catedral sonaban anunciando la misa de las 8. Nadie en la ciudad colonial con edificios barrocos y patios andaluces podía sospechar que en menos de 12 horas más de 100 personas desaparecerían sin dejar rastro, como si se las hubiera tragado la tierra. Mercedes Solís recorría a paso veloz la calle de los Dulces, esquivando a las vendedoras ambulantes que ofrecían camotes y muéganos a los viandantes. A sus 20 años, Mercedes era costurera en el taller de Doña Refugio y ese sábado tenía una misión: entregar el vestido de novia de Isabela Romero, la hija del licenciado Arturo Romero, uno de los hombres más influyentes de Puebla. El vestido había tardado 3 meses en elaborarse con encajes importados de Bruselas y perlas cultivadas de Veracruz. Era la mayor labor que Mercedes había hecho en su vida. Alcanzó la casona de los Romero, en la esquina de 5 de Mayo y 2 Sur, y se detuvo para admirar su fachada de cantera gris. La mansión se alzaba imponente con sus balcones de hierro forjado y sus ventanas emplomadas que capturaban la luz de la mañana. Un portón de madera tallada se erguía como la entrada a otro mundo, un mundo al que Mercedes solo podía entrar como criada, nunca como igual. Llamó a la puerta de bronce en 3 ocasiones y don Esteban, el mayordomo de la familia, abrió la puerta. Un hombre de unos 60 años, de cabello blanco y una mirada que parecía penetrarlo todo. «Adelante, señorita Solís. La señorita Isabela la está esperando en sus habitaciones». Mercedes trepó las escaleras de mármol, sus zapatos desgastados resonando en cada escalón. Las paredes estaban llenas de retratos de los antepasados Romero, hombres severos y mujeres pálidas, que parecían observarla con reprobación desde sus marcos dorados. Isabela Romero se encontraba frente al espejo de su habitación cuando Mercedes entró. Era una chica hermosa, de cabello negro y ojos miel que brillaban con emoción. «Mercedes, al fin llegaste. Muéstrame mi vestido». Mercedes extendió el vestido sobre la cama con dosel. La seda marfil atrapaba la luz de la ventana. Los encajes parecían nubes. Isabela se acercó y tocó la tela con respeto. «Es ideal, perfecto. Cuando Rodrigo me vea caminando hacia el altar esta noche, se le olvidará cómo respirar». Mercedes sonrió tímidamente. Sabía la historia de Isabela y Rodrigo Mendoza. Era el hijo de una familia, asentados que habían perdido sus tierras en la Revolución, pero que aún conservaban el apellido y las relaciones. El matrimonio era más un contrato familiar que un romance, pero Isabela estaba enamorada. «Señorita, ¿está segura de que desea casarse esta noche?» La fecha parece apresurada. Isabela se giró para mirarla. «Mi padre se empeñó en que fuera hoy. Dice que tiene cosas que atender, asuntos de negocios que no. Entiendo, ni me interesan. Solo me importa que esta noche seré la señora de Mendoza». En la planta baja, el licenciado Arturo Romero se encontraba reunido en su oficina con 3 hombres. El aire estaba viciado por el humo de cigarrillos y sobre el escritorio de caoba había papeles esparcidos y una botella a medias de coñac francés.
Arturo era un tipo robusto de 50 años, con bigote y manos grandes que golpeaban la mesa para hacer hincapié. Caballeros, esta noche todo debe salir perfecto. He estado trabajando en esto durante meses, y no podemos permitir que nada falle. Uno de los hombres, el coronel retirado Fabián Gutiérrez, con cicatrices surcando el rostro, asintió mientras apagaba su cigarrillo en un cenicero de plata. Don Arturo, mis hombres están listos. La hacienda está lista y nadie sospecha nada. Para cuando amanezca todo habrá terminado. El tercero, un tipo flaco apellidado Vilchis, negociante en el puerto de Veracruz, se sirvió más coñac. Lo que me preocupa es la cantidad. Son un montón de gente. ¿Cree que podremos controlarlos a todos sin que ocurra ningún incidente? Arturo se puso en pie y se dirigió a la ventana que daba al patio interior. Los jardineros colocaban las últimas mesas para la recepción de la boda. Carpas blancas cubrían todo el jardín y las flores de Xochimilco adornaban cada espacio. Vilchis, hemos hecho esto antes, solo que nunca a esta magnitud. Esta noche vendrán los hombres y mujeres más poderosos de Puebla, jueces, empresarios, dueños de fábricas, políticos, todos los que nos han negado, todos los que han hablado mucho de justicia y derechos laborales. Vendrán porque no se puede rechazar una invitación de los Romero, y cuando vengan nunca más darán problemas. El cuarto hombre en la habitación, que había estado callado hasta el momento, sentado en una silla alta, habló. Era el padre Anselmo, un sacerdote de unos 40 años, de rostro anguloso y mirada apagada. Hermanos lo que haremos esta noche es por el bien mayor. Esta gente ha importado ideas peligrosas a nuestra ciudad. Hablan de sindicatos, de repartir las tierras, de que los peones tienen los mismos derechos que nosotros. Son comunistas, ateos, enemigos de Dios y de México. Limpiar la sociedad de esta basura no es un crimen, es un acto de salvación. Mercedes terminó de ajustar las últimas pruebas del vestido de Isabela y bajó por las escaleras de servicio. Pasó por la oficina. Oyó voces. Se detuvo, sabiendo que no debía espiar, pero algo en el tono de la conversación la alarmó. La tumba está preparada. La cal viva se debe extender inmediatamente. Nadie preguntará. A Mercedes se le aceleró el pulso. ¿De qué hablaban? Aceleró el paso y salió de la casona con un frío extraño en la espalda a pesar del calor de octubre. En el barrio de La Luz, al otro lado de la ciudad, Rafael Domínguez se afeitaba frente a un espejo roto, mientras su esposa Clara cocinaba el desayuno en la pequeña cocina de su casa de adobe. Rafael era sindicalista en la fábrica textil La Constancia, y en los últimos meses había encabezado huelgas por mejores salarios y condiciones laborales. Su labor lo había transformado en un personaje reconocido por los trabajadores, pero también en un enemigo para los patrones. ¿Vas a ir a la boda, Rafael?, preguntó Clara, sirviendo café en tazas de barro. No me fío de los Romero. Ese hombre se ha opuesto. De todas nuestras reivindicaciones. Rafael se secó la cara y se puso su única camisa blanca. Y es por eso que debo ser explícita. Si lo rechazamos, parecerá que tenemos miedo. Además, otros compañeros del sindicato también fueron invitados. El maestro Medina, el doctor Saucedo, don Jacinto el impresor. Es raro que nos inviten a todos, pero tal vez los Romero quieren hacer las paces. Clara dejó la olla en la mesa más fuerte de lo necesario. Rafael, por favor, escúchame.
Algo no está bien. Anoche soñé que caminabas hacia una iglesia, pero al entrar no había piso, solo un abismo negro que te tragaba. Rafael se acercó y tomó las manos de su esposa. Pude sentir que temblaban. Es solo un poco de nerviosismo, Clara, mi amor. No va a pasar nada. Voy a la boda. Voy a hacer que estéis orgullosos de mí, y llegaré a casa antes de medianoche, lo prometo. Mientras tanto, en toda la ciudad, decenas de familias se alistaban para la boda. El doctor Álvaro. Saucedo, que había denunciado las condiciones antihigiénicas en que vivían los trabajadores, se ponía su mejor traje. El profesor Medina, de la escuela nocturna para adultos, reformista agrario, se lustró los zapatos. Doña Berta Maldonado, una mujer que regentaba un comedor comunitario donde alimentaba a niños pobres, se vistió con su traje de domingo. Don Jacinto Flores, el impresor que había llenado de panfletos contra la corrupción estatal, se roció con agua de colonia. Todos habían sido invitadas en papel de algodón y letras doradas. Todos se sentían orgullosos de ser invitados a la boda de los Romero. No sabían que esas invitaciones eran condenas a muerte. A las 4 de la tarde, Mercedes volvió a la casona para los últimos preparativos. El jardín era un lugar de cuento de hadas. Las carpas blancas brillaban con faroles chinos, las mesas cubiertas con manteles blancos y centros de mesa de rosas rojas, blancas. Una orquesta de 12 músicos afinaba bajo un cosco cubierto de hiedra. Las cocineras se afanaban en la cocina preparando el festín. Mole poblano, chiles en nogada, lomo en salsa de ciruela, tinga de pollo y de postre, cajeta de Celaya y dulces regionales. Doña Refugio, la madrina de Mercedes, también fue contratada para supervisar que todo saliera perfecto. Era una mujer de casi 70 años, encorvada de tanto trabajar en la máquina de coser, pero de mente brillante y un instinto que rara vez erraba. Mientras inspeccionaba los arreglos florales, se inclinó y le susurró a Mercedes: «Niña, algo no me cuadra en todo esto». Mercedes la miró sorprendida. «¿A qué se refiere, doña Refugio?» La anciana miró a su alrededor antes de seguir. «He cosido vestidos de novia durante 50 años. He visto de todo, pero esta boda se siente rara. ¿Sabes quiénes están invitados?» Mercedes negó con la cabeza. «Doña». Refugio siguió en voz baja. «Todos los invitados son gente que le ha pisado los talones a los poderosos, sindicalistas, maestros, médicos de los pobres, periodistas. No hay una sola familia rica entre los invitados, a excepción de los Mendoza, que están en quiebra. Una boda así debería estar repleta de la alta sociedad, pero no veo ninguno de ellos en la lista». Mercedes sintió un escalofrío en la espalda al recordar la conversación de la mañana. «Doña Refugio, esta mañana escuché algo. Mencionaban una fosa y cal viva». El rostro de doña Refugio palideció. Sujetó el brazo de Mercedes. «Hija, tenemos que irnos ahora». Pero antes de que pudieran moverse, don Esteban apareció detrás de ellas. «Señoras, el licenciado Romero las requiere en el despacho». No había manera de negarse. Con el corazón latiendo a todo lo que da, Mercedes y doña Refugio siguieron al mayordomo hasta el estudio. Arturo Romero estaba de pie junto a la ventana, fumando un habano. Al entrar, se giró y les regaló una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Doña Refugio, señorita Solís, qué bueno que las encuentro.
Solo quería agradecerles en persona por el buen trabajo. El vestido de mi hija es una obra de arte y los arreglos quedaron perfectos. Se detuvo para darle una calada a su puro. Pero tengo una condición. Necesito que las dos se queden toda la noche en la fiesta. Quiero que estén disponibles por si mi hija necesita algún cambio en el vestido o si algo sale mal. Doña Refugio intentó reclamar. Señor Romero, con todo respeto, mi salud no me permite estar despierta hasta tarde. Debo... Arturo levantó una mano, interrumpiéndola. No es una solicitud, doña Refugio, es una orden. Ustedes se quedarán, les pagaré el doble. Don Esteban les preparará una habitación donde puedan descansar mientras tanto. Tranquilos, estarán en buenas manos. Su tono no aceptaba réplica. Mercedes y doña Refugio se miraron, miradas preocupadas, pero no pudieron negarse. Las campanas de la catedral sonaron 6 veces cuando llegaron los primeros invitados. Los hombres iban vestidos con sus mejores ropas, aunque muchas de ellas eran viejas y remendadas. Las mujeres iban vestidas de forma sencilla, pero limpia, con las pocas joyas que poseían. Llegaban por montones hablando entre ellos de lo raro que era que los invitaran a una boda de la alta sociedad. Rafael llegó con otros sindicalistas, Eusebio, él, Carpintero, Macario, el albañil y Tomás, el mecánico. Todos habían estado en huelgas, todos habían sido amenazados por los patrones. El profesor Medina llegó acompañado de su esposa Guadalupe, quien traía en brazos a su bebé de 6 meses. «Es extraño, profesor», dijo el doctor Saucedo, mientras escalaban los escalones de la casona. «Nunca creí que los Romero nos invitarían. Apenas hace 2 meses, el licenciado me amenazó con cerrar mi clínica si seguía denunciando las condiciones de las fábricas». El maestro se ajustó las gafas. «Lentes. Yo también lo creo raro, doctor, pero tal vez han pensado, tal vez quieren hacer las paces». Al jardín entraron los invitados asombrados. Nunca habían visto tanto lujo. Los camareros, vestidos de blanco y negro, se movían entre la multitud con charolas de plata llenas de copas de champán y canapés. La orquesta interpretaba valses vieneses. Las mesas estaban montadas como en los restaurantes más finos de la Ciudad de México. Muchos de los invitados jamás habían probado el champán y otros lo bebían con recelo, sin saber si les agradaba el sabor burbujeante. A las 7 en punto, las puertas de la capilla privada de la casona se abrieron. La capilla era una maravilla con vitrales traídos de España y un retablo barroco cubierto de pan de oro. El padre Anselmo aguardaba junto al altar, ataviado con una casulla bordada en oro. Los invitados se sentaron en las bancas de caoba. Mercedes y doña Refugio observaban desde un costado, ocultas, detrás de una columna. La anciana le apretó la mano a Mercedes. «Niña, algo malo va a pasar. Lo siento en los huesos». La marcha nupcial empezó. Isabela se apareció en la puerta de la capilla radiante en su vestido de encajes. Su padre la llevaba del brazo, orgulloso. Recorrieron lentamente el pasillo central. Todos los invitados se pusieron en pie. Rodrigo Mendoza estaba de pie junto al altar, pálido y tenso. Era un hombre apuesto de unos 28 años, delgado y de manos temblorosa. Mercedes sintió que sudaba a pesar del frío de la noche. La ceremonia fue corta. El padre Anselmo rezó las palabras de costumbre, aburrido. Cuando llegó el momento de los votos, Rodrigo balbuceó: «Sí, acepto», y tuvo que repetirlo. Isabela, en cambio, habló con voz firme,
mirando a su marido con adoración. Cuando el cura los declaró marido y mujer, la orquesta rompió en un vals alegre y todos aplaudieron. Pero Mercedes observó que Arturo Romero no reía. En su lugar, compartió una mirada con el coronel Gutiérrez, quien asintió antes de retirarse silenciosamente de la capilla. Los invitados se dirigieron al jardín para el almuerzo. Las mesas estaban colocadas en forma de herradura, con la mesa principal en el centro donde se sentaron los novios, los padres de ambos y algunos invitados especiales. Los camareros comenzaron a servir la cena. El mole poblano era denso y oscuro, perfumado. Ese balance entre el chocolate y los chiles del plato. El aroma fuerte impregnaba el jardín, mezclándose con el perfume de las flores. Los invitados devoraban cada cucharada como si fuera oro. Muchos de ellos, que habían pasado hambre en sus propias mesas, cerraban los ojos al probarlo, dejando que los sabores del mole giraran en sus bocas. Las mujeres se miraban entre sí, sorprendidas por la comida. Los hombres asintieron, aprobatoriamente limpiándose los labios con servilletas de lino que nunca habían tenido en sus propias casas. Los niños, olvidando la timidez inicial, reían al probar nuevos sabores. Era un momento de alegría pura, de abundancia, de humanidad, gente sentada a la mesa brindando por la vida. Otros repetían trozos por si acaso no volvían a tener la oportunidad, sin saber lo profética que resultaría esa intuición. Sentado en una silla, Rafael Domínguez estaba. Mesa con otros sindicalistas. Mientras comía, dijo en voz baja: «Chicos, esto es demasiado bueno para ser real. Los romeros nos odian. ¿Por qué nos invitarían a algo así?» Eusebio se encogió de hombros, sirviéndose más mole. «No sé, Rafael, pero la comida está rica». Tal vez el licenciado cambió de opinión. Macario, el menor, tomó un sorbo de vino y añadió: «O tal vez quiere comprarnos, mostrarnos lo buenos que pueden ser si dejamos de meternos en problemas». En la mesa principal, Isabela se reía. Rodrigo le decía algo al oído. Arturo Romero alzó su copa. «Silencio, por favor». Los invitados se quedaron callados, y todos los ojos se volvieron hacia él. «Amigos», inició con voz fuerte, «esta noche celebramos no solo la unión de mi hija Isabela con Rodrigo, sino algo aún mayor, la unión de nuestra comunidad». Hizo una pausa dramática. «Sé que hemos tenido diferencias, roces entre nosotros, los ciudadanos de esta ciudad, pero esta noche olvidemos todo eso. Hoy cenamos juntos, brindamos juntos, celebramos juntos, porque al final del día todos somos poblanos, todos somos mexicanos, todos somos hermanos». Los invitados aplaudieron, algunos más que otros. Rafael miró a su alrededor. Algo se sentía diferente. No había otros aristócratas allí. Solo personas como ellos, trabajadores, maestros, profesionales al servicio de los pobres. Era como si toda la oposición política de Puebla estuviera reunida en ese jardín. La idea lo perturbó, pero el alcohol lo estaba mareando. Tomó otro trago, intentando ahuyentar sus temores. Mercedes y Doña Refugio lo veían todo desde una ventana del segundo piso. Habían subido tras la ceremonia en busca de un punto desde el que observar sin ser detectadas. Doña Refugio hizo un gesto hacia el fondo del jardín. «Mira, niña, ¿ves esos hombres junto al muro?» Mercedes entrecerró los ojos. Sí, había hombres en el jardín en puntos estratégicos. No eran camareros ni invitados. Iban vestidos de negro, y cada uno parecía controlar una área. «Son guardias»,
susurró Mercedes. «¿Pero por qué habría que tener guardias en una boda?» Uno de esos guardianes era Próspero Carvajal, de 35 años, que había militado bajo las órdenes del coronel Gutiérrez en la Revolución. Próspero había cometido atrocidades en aquellos años, atrocidades que lo atormentaban en sus sueños. Había fusilado prisioneros, quemado aldeas, violado mujeres. Cuando terminó la guerra, creyó que podría abandonar. Atrás quedó esa vida, pero el coronel lo había rastreado y le había ofrecido trabajo. Trabajo sucio, bien pagado, le había dicho, y próspero, con una esposa enferma y 4 hijos que alimentar, había aceptado. La noche, mientras observaba a los invitados cenando y riendo, Próspero se mareó, sabiendo lo que vendría. El coronel se lo había dicho esa tarde. A las 11, cuando todos estén borrachos y distraídos con los fuegos artificiales, cerraremos todas las salidas. Los hombres van a entrar y llevarán a los invitados a los carruajes que esperan. Les diremos que hay un espectáculo en la hacienda de San Miguel. Los vamos a subir en tandas y allá. El coronel se había cortado la garganta con el dedo. Nadie sale, ni uno. Próspero observó la mesa donde Rafael Domínguez reía con sus compañeros. Hombres comunes, trabajadores como él. Tenían familias, tenían sueños, tenían esperanzas. ¿Por qué debían morir? Porque habían hablado, porque habían pedido. Justicia, por desafiar a los poderosos. Próspero apretó la mandíbula. No podía hacer esto de nuevo. No podía. Pero luego pensó en su esposa María, tosiendo sangre en su cama, necesitando medicinas que no podía costear sin ese empleo. Pensó en sus hijos y supo que no podía. El festín duró horas. Tras el mole, llegaron los chiles en nogada, la joya gastronómica tricolor. Los invitados devoraban la comida como si fuera lo último que iban a probar. Último, y en cierto modo lo era. El vino corría y las copas se llenaban y rellenaban. La orquesta interpretaba sones jarochos y algunas parejas bailaban en el espacio vacío frente a las mesas. El ambiente era festivo. Las risas resonaban, las conversaciones fluían. En la mesa principal, Isabela se disculpó y se alejó un momento. Mercedes la siguió, todavía en su papel de estar disponible si necesitaba ayuda con el vestido. En el tocador, Isabela se miró en el espejo. Suspiró. «Mercedes, ¿es esta la noche más perfecta de mi vida?» Mercedes no supo qué decir. Quería alertarlo, decirle que escapara, pero ¿cómo podía explicarlo? Que su padre estaba tramando algo, que los invitados corrían peligro. No tenía evidencia, solo un presentimiento. Isabela se giró a verla. «¿Qué pasa, Mercedes? ¿Te ves pálida?» Mercedes se humedeció la garganta. «Soy su padre, señorita yo». Pero entonces la puerta se abrió. Era Arturo Romero. Su presencia inundó la estancia. «Isabela, mi hija, es. Es hora de que vuelvas. Ya van a traer el pastel». Luego miró a Mercedes con firmeza. «Y tú, de vuelta al trabajo. No necesitamos que vayas por ahí metiéndote en asuntos ajenos». Mercedes salió apresuradamente y encontró a doña Refugio esperándola en el pasillo. La abuela la cogió del brazo. «Debemos irnos, niña». Ahora intentaron llegar a la puerta principal, pero don Esteban les salió al paso. «¿A dónde creen que van?» Don Romero fue tajante. «Nadie se mueve hasta que termine la fiesta». Su tono era amenazante. Mercedes se alarmó. Estaban atrapadas.
Las 10:30 y llegó el pastel de bodas. Era una torre de 6 pisos cubierto de fondant blanco y flores de azúcar. Isabela y Rodrigo partieron la primera rebanada y todos aplaudieron y gritaron: «¡Beso, beso!». La pareja se besó torpemente y todos se rieron. Los camareros comenzaron a distribuir trozos de pastel, un bizcocho de vainilla relleno de crema de frambuesa. Era dulce y suave, ideal para poner fin al festín. Mientras comían el pastel, el coronel Gutiérrez subió a la tarima donde se encontraba la orquesta. «Damas y caballeros, en unos momentos tenemos una sorpresa para todos ustedes. Un espectáculo de fuegos artificiales como nunca antes se había visto en Puebla. Pero hay más. Después de los fuegos artificiales, todos están invitados a seguir la fiesta en la Hacienda San Miguel. Habrá más música, más comida, más bebida. Los carruajes esperan para llevarlos». Los invitados murmuraron entre ellos, sorprendidos por la generosidad. Rafael Domínguez, ebrio, le dijo a Eusebio: «Es curioso, ¿no? ¿Por qué querrían llevarnos a una hacienda?». Eusebio se encogió de hombros. «Tal vez tienen algo por ahí, un baile de campo o algo. No seas suspicaz, Rafael. Diviértete en la fiesta, a las 11 en punto». El cielo explotó en el primer cohete. Los invitados miraron hacia arriba y gritaron sorprendidos mientras los colores explotaban en el cielo: rojo, verde, azul, doradas. Los fuegos artificiales fueron impresionantes, los mejores que la ciudad jamás había visto. Durante 15 minutos el cielo se iluminó. Los niños aplaudían, las mujeres gritaban, los hombres silbaban. Nadie se percató de que mientras todos observaban hacia arriba, los guardias de negro sellaban en silencio todas las puertas y portones que daban a la calle. Cuando el último cohete estalló y la oscuridad volvió, el coronel Gutiérrez volvió al micrófono. «Damas y señores, partimos para la Hacienda San Miguel. Formen filas, por favor. Los carruajes esperan fuera». Los invitados, embriagados por el vino y la comida, comenzaron a dirigirse hacia las puertas. No había prisa, no había pánico, solo personas contentas dirigiéndose a lo que creían que sería la continuación de una noche perfecta. Mercedes y Doña Refugio miraban desde la ventana del segundo piso. Observaron a los invitados montarse en enormes carruajes cubiertos tirados por mulas. Los carruajes eran tan antiguos que parecían más adecuados para transportar ganado que personas, pero nadie se quejó. Todos estaban demasiado felices, demasiado confiados. «Doña Refugio», murmuró Mercedes, «tenemos que hacer algo. Debemos avisarles». La anciana sacudió la cabeza con lágrimas en los ojos. «Es tarde, niña, demasiado tarde». Rafael Domínguez se montó en uno de los carruajes junto a otros sindicalistas. Estaba oscuro dentro, olía a sudor y a madera podrida. Se sentaron en bancos a los lados del carruaje. Alguien bromeó con que íbamos montados como animales y todos rieron. El carruaje se puso en marcha, balanceándose sobre el pavimento. Nadie decía nada ya. El calor del vino se estaba convirtiendo en agotamiento. Algunos cabecearon, entrando en un sueño intranquilo. La hacienda de San Miguel se encontraba en las afueras de Puebla, en una zona aislada cubierta de maizales. Había sido parte de la familia Romero durante generaciones, pero había sido abandonada tras la Revolución. Los edificios principales estaban en ruinas, con el techo derrumbado y las paredes cubiertas de hiedra. Pero detrás de la casa principal,
Escondida entre una arboleda de pirules, había algo que nadie que viniera esa noche esperaría ver. Una gran fosa de unos 20 metros de largo por 10 de ancho y 3 de profundidad. A un lado de la fosa había sacos de cal viva, palos. El primer carruaje llegó a la hacienda cerca de medianoche. Cuando las puertas se abrieron, los guardias armados, rifles en mano, les ordenaron descender. El profesor Medina fue el primero en notar que algo andaba mal. ¿Dónde está la fiesta? No hay luces, no hay música. Un guardia le empujó con la culata del rifle. «Cállate y camina». Su esposa, Guadalupe, abrazó a su bebé. «¿Qué pasa? ¿Qué van a hacer?» Los guardias los arrastraron al patio trasero de la hacienda. La luna llena guiaba el sendero. Alcanzaron el bosquecillo y vieron la fosa, y algunos gritaron. «El PD». Doctor Saucedo intentó huir, pero un disparo al aire lo detuvo. El coronel Gutiérrez apareció a caballo. «Buenas noches, señoras y señores. Esta ha sido su última cena. Ustedes han alterado el orden y la tranquilidad de Puebla por mucho tiempo. Sus ideas comunistas, sus sindicatos, sus manifestaciones, todo acaba aquí». Rafael Domínguez sintió que las rodillas le temblaban. No podía ser cierto. Esto no podía estar sucediendo. Somos mexicanos, no pueden hacer esto. Somos ciudadanos con derechos. El coronel se rió. Derechos. Los únicos derechos que tienen son los que nosotros les otorgamos, y esta noche les hemos dado el derecho a morir con el estómago lleno. Los carruajes siguientes fueron llegando. En total, 120 personas fueron llevadas a punta de rifle al borde de la fosa. Hombres, mujeres, algunos niños, todos habían devorado el mole, los chiles, el pastel. Todos habían hecho un brindis por los novios. Todos habían confiado en la hospitalidad de los Romero, y ahora todos estaban en pie frente a la tumba abierta. El padre Anselmo entró con una cruz de madera. Tenía una sonrisa de satisfacción en el rostro. Hermanos y hermanas, arrepientan sus pecados. Confiesen sus pecados contra la Santa Madre Iglesia y contra el orden natural de las cosas. Pidan perdón a Dios y quizá tenga misericordia de sus almas. Algunos de los reos rezaban, otros maldecían. Las mujeres lloraban. Los hombres trataban de escudarse con sus cuerpos. Los niños no entendían. ¿Qué ocurría? Solo sentían el terror de sus padres. Próspero Carvajal estaba de pie junto a otros 20 guardias, todos con rifles. El coronel ordenó: «Listos». Los guardias alzaron sus armas. Próspero observó el rostro de Rafael Domínguez, aquel hombre que solo había deseado salarios justos para sus compañeros. Vio a doña Berta Maldonado, que había dado de comer a niños hambrientos. Observó al profesor Medina abrazando a su esposa e hijo. Apunten. El dedo de Próspero tembló sobre el gatillo. Fuego. Los disparos. Rasgaron la noche. Los cuerpos cayeron en la fosa como sacos de grano. Algunos morían en el acto, otros gritaban de dolor. Los que no habían caído en la primera descarga trataron de huir, pero no había a dónde ir. Los guardias volvieron a cargar y dispararon, y otra vez y otra vez. Los gritos se unieron a los disparos en una sinfonía de horror que resonó por los campos vacíos. En 10 minutos todo había terminado. 120 personas yacían en la fosa, algunas muertas, otras agonizantes. El coronel Gutiérrez se desmontó y caminó hasta el borde de la fosa.
contempló los cuerpos apilados y asintió: «Echad la cal viva deprisa». Los guardias abrieron los sacos de cal sobre los cuerpos. La cal reaccionó con la sangre y la humedad de la carne, generando un calor abrasador que quemó la carne. Los moribundos gritaron de nuevo con horror al sentir que sus cuerpos se derretían. En media hora los gritos se detuvieron. Solo quedaba el silbido de la reacción química y el olor nauseabundo de la carne quemándose. Próspero se alejó y vomitó detrás de un árbol. Había matado antes, muchas veces, pero no así. Nunca a familias enteras, nunca a niños. Se limpió la boca con el dorso de la mano y miró al cielo. La luna seguía brillando, ajena a la matanza. Se preguntó si Dios observaba también, si él también era indiferente. «¡Próspero!», gritó el coronel. «Deja de hacer el payaso y ayuda a llenar la fosa». Con las manos temblando, Próspero tomó una pala y arrojó tierra sobre la tumba, cal y los cuerpos. De vuelta en la mansión de los Romero, la fiesta había terminado. Los músicos tomaban sus instrumentos. Los camareros despejaban las mesas. Mercedes y Doña Refugio permanecían encerradas en la habitación del segundo piso. Habían oído los disparos en la distancia, amortiguados por la distancia, pero inconfundibles. Doña Refugio rezaba el rosario entre lágrimas. Mercedes estaba aturdida, sin poder creer lo que acababa de suceder. La puerta se abrió. Era don Esteban. «Pueden irse», dijo con voz plana. «Don Romero, dice que ya hicieron su labor y que ya no son necesarias». Mercedes lo miró con horror. «¿Qué pasó allá? ¿Qué les hiciste a esas personas?». Don Esteban no respondió, solo se apartó para dejarlas pasar. Mercedes ayudó a Doña Refugio a ponerse en pie, y juntas salieron apresuradamente de la casona, casi huyendo. Las calles de Puebla estaban desiertas a esas horas de la madrugada. El silencio era total, solo interrumpido por el sonido de sus pasos sobre las piedras. Mercedes acompañó a Doña Refugio a su casa en el barrio de Santiago. La anciana entró, muda, como si hubiese envejecido 20 años en una noche. Mercedes llegó a su casa, una habitación alquilada cerca del Mercado de la Victoria. Se sentó en su cama y empezó a temblar sin control. Los días que siguieron fueron extraños. Las familias de los desaparecidos fueron a preguntar por sus familiares. La esposa de Rafael, Clara, acudió a la mansión de los Romero. Le dijeron que Rafael había estado en la boda, pero que se había ido con otros, invitados a seguir la fiesta en otro lugar. «Tal vez esté con los compañeros del sindicato», le dijeron. Pero cuando Clara fue a buscar a aquellos compañeros, también habían desaparecido. Todos se habían ido. En una semana se duplicaron las denuncias. Habían ido 120 personas a esa boda y no había vuelto nadie. La policía inició una investigación, pero no halló nada. El licenciado Arturo Romero informó que el matrimonio había concluido, que los invitados se habían retirado a sus domicilios sobre las 11 de la noche. Los músicos y los camareros corroboraron su historia. No había nada que indicara que algo anduviera mal. Mercedes quería hablar, quería contar lo que había visto, lo que había oído, pero tenía miedo. Una noche, al volver a casa del trabajo, un hombre la siguió. Entró corriendo a una iglesia y el hombre se desvaneció. A la mañana siguiente encontró una nota deslizada por debajo de su puerta. Las costureras chismosas se accidentan. Cierra la boca o mueres.
Mercedes arrojó la nota al fuego y nunca más volvió a salir sola de noche. Doña Refugio se enfermó gravemente una semana después de la boda. Mercedes fue a verla y la halló delirando de fiebre. Los muertos. Los muertos me visitan en sueños. Me piden que hable, pero no puedo. No puedo. La anciana murió 3 días después. El médico dijo que era neumonía, pero Mercedes sabía. Doña Refugio había muerto de miedo y culpa. Un mes después de la boda, Próspero Carvajal no pudo más. Se emborrachó en una cantina de barrio, y Analco abrió la boca. Le contó al cantinero lo que había sucedido esa noche. Los disparos, la cal viva, los gritos. El cantinero escuchó y le sirvió otro trago. «Cállate, tío». Esas son palabras peligrosas. Pero Próspero continuó más alto, llorando. Al día siguiente su cuerpo fue hallado flotando en el río Atoyac. La policía dijo que había sido un accidente, que probablemente se había caído mientras estaba ebrio. La masacre se mantuvo en secreto durante años. Voces en Puebla. La gente lo comentaba en voz baja, en privado, pero jamás en público. Aquellos que trataban de indagar o de hablar desaparecían o morían en accidentes convenientes. El licenciado Arturo Romero se hizo más poderoso, controlando las fábricas textiles y los negocios de la ciudad. El coronel Gutiérrez fue nombrado jefe de policía. El padre Anselmo fue promovido en la arquidiócesis. Isabela y Rodrigo fueron felices por un tiempo. Ella nunca supo qué había sido de los invitados a su boda. Su padre le había dicho que tras los fuegos artificiales todos se habían marchado a sus hogares, que la continuación de la fiesta en la hacienda se había suspendido por el temporal. Isabela lo creyó porque quería creerlo, porque la otra opción era demasiado aterradora como para considerarla. Pero 3 años después, en 1941, Rodrigo se volvió alcohólico. En sus borracheras balbuceaba sobre una fosa, sobre cal viva, sobre gritos que no podía olvidar. Isabela le preguntaba qué era todo esto, pero él solo lloraba y se disculpaba. Una noche, Rodrigo se levantó, fue al despacho de su suegro, tomó la pistola del cajón y se disparó en la sien. La nota decía: «Ya no puedo más. Dios mío, perdóname». Mercedes nunca se casó, nunca tuvo hijos. Pasó décadas sola, cosiendo, hasta que sus manos ya no pudieron sostener una aguja. Se convirtió en una mujer callada y solitaria que evitaba las fiestas. Y las fiestas, todos los años, el día del aniversario de la masacre, encendía 120 velas en su habitación, una por cada víctima. Era su manera de recordar, de mantener viva la memoria de lo sucedido. En 1968, 30 años después de la masacre, un joven periodista llamado Tomás Guerrero empezó a buscar desaparecidos en Puebla. Había oído hablar de la boda, retazos de historias sin sentido. Revisó archivos, interrogó a antiguos empleados de la mansión de los Romero. Intentó juntar las piezas. Finalmente, alguien le dijo que preguntara a una vieja costurera llamada Mercedes Solís, que tal vez supiera algo. Tomás halló a Mercedes en su cuartito del barrio de la Luz. Tenía 84 años, estaba casi ciega y sus manos temblaban. Al principio se negó a hablar. «No sé nada, déjame en paz». Pero Tomás se mantuvo firme. «Señora, 120 personas desaparecieron esa noche. Tenían familias que nunca supieron qué les sucedió. Sus hijos crecieron huérfanos, sin explicaciones,
sin llorar, en una tumba. Usted puede darles eso. Usted puede darles la verdad. Mercedes lloró un rato. Después habló. Le contó todo, las conversaciones que había oído, los guardias de negro, los carruajes, los disparos lejanos, la nota de amenaza, la muerte de Doña Refugio. Habló horas, vaciando décadas de silencio. Tomás grabó cada palabra en su grabadora, consciente de que tenía una historia de bomba en sus manos. Pero cuando Tomás trató de publicar su trabajo, todos los periódicos la rechazaron. Los editores estaban asustados. El licenciado Arturo Romero había fallecido en 1965, pero ahora su hijo, Arturo Romero Jr., era senador de la República. El coronel Gutiérrez también había muerto, pero sus protegidos controlaban el gobierno estatal. Publicar esa historia era desafiar a poderes capaces de destruir carreras, negocios, vidas. Pero Tomás no se dejó vencer. Se imprimió su estudio de manera clandestina y se distribuyó en panfletos por las universidades, los sindicatos, los barrios populares. La historia se extendió lentamente, como un fuego subterráneo. La gente empezó a murmurar acerca de la masacre de la boda en Puebla. Se convocaron marchas de justicia, de investigación, de localización de restos. En 1970, presionado por la opinión pública, el gobierno estatal finalmente dio permiso para una excavación en la Hacienda San Miguel. El lugar había estado abandonado durante décadas, un páramo de maleza. Los arqueólogos. Los forenses se pusieron a cavar en el lugar que Mercedes había indicado que estaba la fosa. Tardaron 2 semanas en encontrarla. La fosa estaba llena de huesos, cientos de huesos, revueltos con tierra y restos de cal. Los forenses pasaron meses catalogando los restos e identificando a las víctimas. Hallaron esqueletos de hombres, mujeres y niños. Los huesos llevaban marcas de balas, signos de ejecución. También hallaron pertenencias, un anillo de matrimonio, un reloj de bolsillo, un par de anteojos, un juguete de madera, trocitos de vidas extinguidas. Mercedes Solís falleció en 1971, poco después de que se verificara el descubrimiento de la fosa. Sus últimas palabras ahora: pueden descansar. Ahora conocen la verdad. La enterraron en el Panteón de la Luz en una tumba sencilla que ella misma había pagado con sus ahorros. Algunos de los que estuvieron en su funeral comentaron que parecía en paz, como si se hubiera quitado un peso de encima. El caso nunca llegó a juicio. Los principales culpables estaban muertos, y los que quedaban vivos tenían demasiadas influencias. El gobierno dio dinero de indemnización a las familias de las víctimas, pero muchas lo rechazaron. No queremos su dinero, dijeron. Queremos justicia, y nunca más queremos que esto vuelva a suceder. Sobre la fosa se erigió un monumento. Es un círculo con 120 cipreses, uno por cada víctima. En el centro, una placa de bronce reza: aquí reposan los que soñaron con la libertad y la justicia. Su silencio nos grita, su muerte nos recuerda. Cada año, el día del aniversario de la masacre, la gente se reúne allí para encender velas y recordar. La boda de Puebla se transformó en leyenda urbana, relato de advertencia, alegoría de los horrores del poder absoluto. Cuentan que en las noches de octubre, si caminas por el centro histórico de Puebla, puedes escuchar una orquesta tocando. Valses, brindis, risas de gente que no sabe que está comiendo su última cena. Son los fantasmas de esa noche.
congelados en el instante anterior a la verdad. Algunos historiadores han tratado de entender por qué sucedió lo que sucedió, cómo pudieron seres humanos planear y llevar a cabo algo tan atroz. La respuesta compleja y turbadora es poder, avaricia y miedo. Los Romero y sus aliados aprovecharon los momentos en que los sindicalistas, maestros, activistas, una amenaza a su estilo de vida, a su riqueza, a su poder, y se deshicieron de la amenaza de la manera más permanente posible. Pero había más. Había una arrogancia, una convicción de que eran intocables, de que podían hacer lo que quisieran porque tenían el poder de su lado. Esa soberbia es lo más aterrador de toda la historia. No fueron monstruos quienes perpetraron la masacre en la boda de Puebla. Eran hombres respetados, líderes comunitarios,